Sí. No sé si lo comentó ayer, pero mi inquietud es, yo vi la película de Romero que sacaron en México, Sí. y cómo es esta desinstalación, que él estaba encerrado leyendo libros, como muy estudioso, y dio el salto, Sí. porque es, bueno, lo voy a decir así, pobre no nada más es de dinero, sino pobre de salud, de pues, de estudios, de... Entonces, ¿cómo dio el salto? O sea, ¿qué fue lo que Sí. a Monseñor Romero? Porque puede ser mi caso. Sí. ¿Cómo doy el salto ahora a vivir con este amigo que traigo de visitante? ¿No? Sí. Pero quisiera inspirarme en Monseñor Romero. Sí, usted lo dice de manera muy acertada, dio un salto, ¿no? Hablamos de eso ayer, de este cambio en Monseñor Romero, hasta que algunos hablan de una conversión. Y un elemento clave para eso era el asesinato del padre Rutilio Grande y sus dos compañeros, lo que le impactó profundamente a Monseñor Romero. Pero no fue solamente eso, ¿eh? Eso también se ha preparado en los años que estuvo de obispo en Santiago de María, cuando se daba cuenta que algo va mal en El Salvador, cuando la Guardia Nacional está masacrando a campesinos. Entonces, hubo varios factores que causaron este cambio sí, se puede llamar un salto. Y lo fundamental a mí me parece de enfrentarse con la realidad. John Sobrino habla de la honradez con la realidad, ¿no? Y eso a mí me parece un primer paso necesario. Abrir los ojos, hablamos del nuevo ver también en Monseñor Romero, y ver la realidad de este mundo, de la realidad de nuestros países. Yo como alemán les puedo decir que lo que a mí me toca al corazón es el hecho de que hay pobreza en Alemania, uno de los países más ricos del mundo, pero hay pobreza y hay desigualdad creciente. La brecha entre ricos y pobres en Alemania y a nivel mundial se está haciendo más honda. Y entonces, el primer paso, enfrentarnos con la realidad. Hacer eso también como cristiano, como cristiana, como creyente. Un teólogo protestante del siglo XX, Karl Barth, dijo una vez que tenemos que tener un ojo en el periódico y otro ojo en la Biblia. En el periódico como el órgano que nos transmite, nos refleja la realidad, ¿no? Y el otro ojo en la Biblia, ¿no? Preguntarnos qué haría Jesús hoy en este mundo, dónde estaría Jesús hoy en nuestro mundo. Yo creo que en este momento estaría con los refugiados, ¿no? Lo que pasó por el mundo hace un poco más de una semana es esta foto de este papá salvadoreño que se ahogó en el Río Grande con su hijita, ¿no? A veces es una foto que puede hacer presente toda una tragedia, ¿no? Y son miles y miles, ¿no? Pero en este momento la conciencia del mundo se despertó
y se abrieron los ojos, ¿no? Parece que hasta el presidente Trump, cuando vio esta foto, dijo que eso no debe ser, eso no puede ser. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Me puedo sentir impotente, me puedo sentir incapaz de hacer algo. Pero yo creo que si unimos nuestras fuerzas y si, como lo dijo una vez el arzobispo en la cámara, si estoy soñando solo, queda un sueño. Pero si estoy uniendo mis sueños con los demás, si soñamos juntos, es el comienzo de una nueva realidad. Y de eso estoy convencido, ¿no? Podemos hacer algo. En este momento, no sé si lo mencioné ayer, en Europa, y yo creo que más allá de Europa, nació un movimiento de jóvenes que se llama Fridays for Future, los viernes para el futuro. Estudiantes de colegios que manifiestan para que haya un cambio en la política referente al cambio climático. Y eso inició con una muchacha, una estudiante en Suecia que se llama Greta Thunberg, pero ella logró desencadenar un movimiento y movilizar a más jóvenes, ¿no? Y para mí eso es un signo de los tiempos, un signo de esperanza. Y hace 2 semanas tuvimos un día en Bruselas para el 4º aniversario de la encíclica Laudato Si, y el presidente de la conferencia de los obispos europeos, arzobispo de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, dijo: yo me solidarizo con los jóvenes, Fridays for Future. Y eso produce un movimiento, eso produce también presión sobre los políticos. Yo creo que no pueden prescindir de eso, y mi esperanza es que eso también va a traducirse en decisiones de los políticos. Eso solamente para dar un ejemplo como, bueno, sí, se puede dar un cambio, se puede dar un salto, como usted dice. Muchas gracias. Gracias. Sí. Padre Martín, yo quisiera que me echara una mano y me ayudara a una preocupación latente, aunque parte de la preocupación entre ayer y hoy ha quedado claro. Esta parte que San Romero nos insiste mucho de que no es excluyente cuando habla de la preferencia por los pobres. Sin embargo, ¿qué nos podría recomendar? Hay una preocupación generalizada en mi comunidad parroquial respecto a ese desdén que tenemos. Si estamos aquí como para juntar mística con lo que es la lucha por la justicia a través de la política, ¿por qué esa polarización? ¿Por qué dentro de los mismos cristianos en nuestra comunidad nos vamos a los pobres y se nos olvida la otra praxis, la que nos dice San Romero, esa iluminación que tiene del Evangelio, pues para llevarlo a la práctica, juzgar desde los signos de los tiempos? Los signos de los tiempos ahorita están pidiendo urgentemente nuestra incorporación, pero incluyente, es decir, a todos, ricos, pobres, laicos, chairos, fifís, toda aquella división que al menos en nuestro país, me gustaría mucho desde fuera, hay una situación muy peligrosa en términos de distorsionar la doctrina social cristiana. Y yo creo que es lo que se está haciendo. Ese desdén, y ya llega hasta desprecio de la sociedad organizada civil, lo que antes eran las ONG y ahora son las organizaciones de la sociedad civil, pues queda de manifiesto que como que se quiere luchar por la justicia, pero desde ya muy sesgado, desde un punto de vista, y además muy manipulador con el Evangelio por acá, lo cual se me hace hasta deshonesto,
pero no aterriza a la hora de hacer esas divisiones. ¿Qué nos puede recomendar con su amplia experiencia y a la luz de esta inspiración que nos da Monseñor Romero, de qué tenemos que tener cuidado y en dónde tenemos que hacer, permítame el término, contrapeso? Porque esa es una oleada tremenda que yo veo, en lugar de que vayamos haciendo comunidad, de que vayamos realmente incluyendo y comprometiéndolos. Lo hablo desde, como laico, cuál sería mi compromiso para interpretar adecuadamente los signos de los tiempos y actuar, y no quedarnos en la contemplación o esperando a que cambien los políticos. ¿Cuál podría ser esos tips, esas señales que no nos confundan, en donde podemos tomar acción los laicos? Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerle por esta descripción muy acertada también de lo que es la realidad, que es una realidad de polarizaciones, de divisiones, y eso es un fenómeno no solamente para México, sino un fenómeno más universal, ¿no? Que vivimos en un mundo crecientemente dividido, crecientemente polarizado. Hace poco hubo elecciones en la India, nos visitó un jesuita de la India en Bruselas, y la India para nosotros no es tanto en la mirada, pero lo que está pasando en este momento en la India es altamente preocupante, porque eligieron un partido de la extrema derecha, nacionalista, que divide en la sociedad de la India, ¿no? Entonces, semejante también. ¿Y cómo explicarlo? Yo creo que es, por un lado, una reacción a este fenómeno también de lo que llamamos globalización, ¿no? Que por un lado se difunde y se impone paradigmas culturales que vienen principalmente también de Estados Unidos, ¿no? Eso a mí también me llama la atención, que en los cines de Europa y en los cines de El Salvador vemos las mismas películas de Estados Unidos, de Hollywood, ¿no? Que dominan el escenario de lo que es la cultura del cine en el mundo. Y yo creo que estos repliegues, estos fenómenos de nacionalismo son una reacción también a lo que es... el Papa habla hasta de una colonización ideológica, ¿no? En este mundo. Pero eso solamente es un elemento. Yo creo que también tiene que ver con el fenómeno de los refugiados. Hace poco Naciones Unidas publicaron nuevas cifras sobre los refugiados. En el mundo en este momento son más de 70 millones que son refugiados o migrantes. No todos pasaron fronteras, también dentro de países hay gente que está en la situación de migrar. De refugiados, creo que son alrededor de 24 millones. Y para mí es la consecuencia también de la desigualdad y de la brecha entre ricos y pobres, porque yo creo que nadie voluntariamente deja su hogar y deja su país, ¿no? Eso es por ser presionado, sea por amenazas. En El Salvador mucha gente sale del país porque reciben amenazas de las maras, extorsiones,
y también por razones de pobreza. Parece que esta familia del papá que se ahogó con su hijita fue por razones económicas, por la pobreza. Y eso también es un factor que contribuye a lo que es también polarización. Entonces, su pregunta es, sí, como laicos, ¿qué podemos hacer? Otra vez yo diría que buscar alianzas, buscar aliados, formar grupos y compartir las mismas preocupaciones, compartir quizás las mismas preguntas, compartir las mismas desesperaciones. Y el Papa en la encíclica Laudato Si propone distintos niveles. Dice que se pueden hacer cosas a nivel de comunidades, de parroquias. Y a veces uno también pierde de vista que hay cosas que se hacen, ¿no? La Iglesia católica es la ONG humanitaria más importante y más grande del mundo. Hace años estuve en Guatemala, visité al obispo Álvaro Ramazzini, que es un amigo que en ese tiempo todavía fue en la diócesis de San Marcos, y este fin de semana coincidió con el Día de los Refugiados. Y me dijo, vamos a Tecum Umán, que es en la frontera Guatemala-México, al río Suchiate, ¿no? Y conocí en Tecum Umán una casa de los migrantes de una orden religiosa que se llama los escalabrinianos, que fueron fundados para preocuparse y para servir a los refugiados. Y se me olvidó el nombre del padre que dirige esta casa, pero fantástico, ¿no? Reciben los que llegan agotados y desesperados después de semanas de moverse hacia el norte. Y cuando digo que hay que también tomar en cuenta lo que ya se hace, ¿no? No hay que inventar algo nuevo, sino, por ejemplo, colaborar con un tal proyecto, colaborar con una tal casa. Es una posibilidad bonita, ¿no? Pero eso no toca todavía la cuestión de las causas y, como diría Monseñor Romero en la homilía, de las estructuras, ¿no? Y eso es la pregunta, sí, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos refugiados? ¿Y qué son las causas? ¿Y qué puedo hacer yo para atacar, para cambiar las causas? Bueno, eso también es cuestión de los políticos. En este momento en Europa sigue siendo un tema muy principal, el tema de los refugiados que vienen por el Mediterráneo, y es un escándalo para Europa que hay gente que se está ahogando en estos barcos miserables y que no se hace nada. El Papa Francisco tuvo un discurso en el Parlamento Europeo y dijo, no podemos permitir que el Mediterráneo se transforma en un gran cementerio. Otra vez la parte también de denuncia, ¿no? Pero el Papa también puso signos, ¿no? Y cuando visitó a la isla de Lesbos, en Grecia, un campo de refugiados,
invitó una familia en el avión, que vengan con él a Italia, que vengan con él a Roma. Claro que eso es una gotita, ¿no? Pero al mismo tiempo también es un signo, es una señal, algo sí se puede hacer. Invitó a las parroquias y a las comunidades religiosas cuando lo que llamamos crisis de refugiados en Europa fue en su punto más difícil, invitó a parroquias, comunidades religiosas de recibir refugiados en sus casas. En mi comunidad en Bruselas, al menos por 2 meses, hemos recibido un refugiado africano. Yo sé que en muchas parroquias eso se ha hecho. Otro ejemplo de algo que se puede hacer, que una parroquia toma la decisión y para eso no se necesita el permiso del párroco de movilizarse y de comprometerse. ¿Necesitan el permiso del párroco? Sí. Sí, invitarlo, convencerlo, ¿no? Bueno, estoy pensando un poco en voz alta y pero sí, ese es un reto, ir a hablar, hermanarme con el párroco, convencerlo. sí, Ese es uno de mis trabajos. sí, Ese sí. es el que yo hago, convencerlo hasta que nos deje entrar. Muy bien. Y actualmente nos ha dejado entrar. Sí, Prueba de ello es que ha ido limitoso. sí. Sí, Hasta eso. Bueno, pero bueno, esos son así ideas, pero yo creo que reflexionando y otra vez formando grupos, ¿no? En las parroquias, yo creo que puede ser un importante inicio, ¿no? Y seguir reflexionando juntos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí. No sé, no he visto el orden, quizás empezamos aquí y seguimos así. Bueno, sobre lo que ahorita comentamos, creo que la respuesta está un poco, y nosotros ahorita lo platicamos en el descanso, o sea, cómo atraer, por ejemplo, cómo atraer jóvenes, ¿no? A este tipo de situaciones, de cosas, ¿no? Yo creo que en primer lugar, o sea, bueno, 2 cosas. Una, pues obviamente recordando que o sea, está como muy claro ¿no? En el texto, o sea, de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Está muy claro lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, compartir el pan, compartir la mesa, ¿no? Hacer comunidad, oración y formarnos, ¿no? En conjunto. Y 2, pues ahorita platicamos, ¿no? De qué podemos hacer en conjunto. O sea, creo que ahí está justamente esto que usted mencionaba de las alianzas. O sea, somos 2 organizaciones que nos dedicamos a cosas distintas, pero si somos capaces de ver lo que nos une, pues es más fácil, ¿no? Nos pueden aportar toda la experiencia que tienen desde Cáritas, ¿no? Que es enorme. A nosotros que como organización nuestra fuerza pues, son los jóvenes. Y justamente sumar, ¿no? Creo que da mucho. Y 2, pues, yo estoy de acuerdo que es terrible, ¿no? Y nos da, por lo menos a mí, ¿no? Me da mucho miedo ver el mundo. Es terrible, ¿no? O sea, no hay para dónde voltear, pero creo que un poco esta cuestión de yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, por lo menos a mí lo que me sostiene diario, ¿no? O sea, es decir, no sé qué va a pasar, pero por lo menos ahí está escrito y yo le creo, ¿no? Todo lo demás no sé qué. Y pues eso por un lado, y por otro creo que, o sea, si la frase que más se repite, ¿no? Es no tengan miedo en el Evangelio, pues es creo que muy claro, ¿no? El plan de ruta. Entonces, por lo menos a mí estar aquí, ¿no? Y que nos acepten cada vez que venimos, porque es cierto, o sea, hay una iglesia estructural, ¿no? Que responde al modelo de pecado social que tenemos en México, ¿no? Y en América Latina, pero hay otra iglesia naciente que está queriendo pujar y que creo que es la que va a quedar al final, esta iglesia de las catacumbas, ¿no? Que dice Benedicto XVI, creo que va por ahí, ¿no? Entonces, por lo menos en nuestro caso es lo que nos mantiene en pie, ¿no? Y creo que va un poco por esto, y repasando un poco lo que decía Monseñor Romero, esta cuestión de unir los propios esfuerzos a la confianza profunda en Dios, pues es un reto, pero creo que es más fácil si entre todos pues, nos sentamos a hacer esto, ¿no? Porque es un respiro.
Muchas gracias. Comparto plenamente lo que usted dice, que el Señor está con nosotros. Me gusta mucho también un crucificado de la Edad Media sin brazos. Perdió sus brazos a lo largo de los siglos, ¿no? Y alguien puso como comentario, no tengo otros brazos que los de ustedes, ¿no?, para actuar en este mundo. Y también lo que usted dice, que no tengan miedo, ¿no?, y no pierdan la esperanza, ¿no? Eso para mí es algo que hasta hoy me anima de Monseñor Romero, que no perdió la esperanza y tuvo muchas razones, ¿no? Y un capítulo muy doloroso en la vida de Monseñor Romero es las contrariedades que tuvo que sufrir desde dentro de la Iglesia, ¿no?, desde sus hermanos obispos y desde cardenales del Vaticano. Eso el Papa Francisco una vez muy abiertamente también lo admitió, que a Monseñor Romero hasta después de su martirio le calumniaron y le hablaron mal, ¿no? Y hasta habló de un segundo martirio que tuvo que sufrir, pero ni en su tiempo de vida ni después perdió por eso su serenidad y su esperanza. Sí, sufrió. Eso me dijo Riotte una vez, que sufrió más de los ataques que vinieron desde dentro de la Iglesia que desde fuera. Pero, bueno, yo tengo mis pequeñas historias también con el Vaticano de director de revista, con el cardenal Ratzinger, pero no quiero hablar de eso, solamente quiero decir que lo que me ayudó también en estos momentos, que yo me dije, y Monseñor Romero, que sufrió muchísimo más, no se desesperó y no dudó en ningún momento en su fidelidad con la Iglesia, ¿no? Y por eso me ayudó. Pero no voy a alargarme más. Había otra contribución, yo creo que la señora. Sí, gracias. Ahorita que comentó de las películas, los medios de comunicación en México no permiten el abrir medios de comunicación, la radio, televisión, que sean confesionales. Pero como usted sabe, ahorita con el nuevo presidente, pues no le importa gran cosa la Constitución, donde dice en los artículos muy claro que debe de ser la laicidad, o sea, está separado el Estado de las iglesias. Y ya está autorizada una estación de radio evangélica, no porque tampoco estén mal ellos, sino que, bueno, yo como siempre les digo a todos, si no son musulmanes, pues todos somos cristianos, cada quien con su forma de ser, si es por el bien, pues está bien. Y en la parte de que me comentaba del cine, ahorita precisamente en Hollywood tienen ya hace tiempo, ya tiene más de 15 años, 10 años, pero ahora más fuerte, tienen una estructura, varios productores o guionistas o escritores, donde te dicen cómo formar una película, que ha sido de éxito. Entonces, sobre todo las series también, les interesa mucho Netflix, Amazon, todas esas, porque como esas se difunden por internet,
todo va bien, pueden esperarse y ven la segunda temporada, la primera, la segunda. Y entonces te están llegando y bombardeando de todos lados, pues no siempre en una forma positiva, ¿no? Ni en una forma que nos haga bien, o sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que por ahí hay que ver algo también donde puede, en la parte de lo que es no sé si las organizaciones de la sociedad civil, algunos que se interesen en eso, poder incidir y buscar la estructura, cómo la arman. Es muy fácil, todo se puede consultar y es muy fácil, es como una fórmula. Y llevar el mensaje en esa forma, no sé, hacer una serie, difundirla y estar ahora con el video no es tan difícil, no es tan caro, no es, o sea, lo que se necesita es contenido, el contenido que nos interese, pues la creatividad que tienen los jóvenes y la necesidad para hacer las cosas. Eso es lo que yo quería contar. Muchas gracias. Bueno, usted primero mencionó el tema de la relación Iglesia y Estado, y eso según los países varía, es distinto. Y con los pocos conocimientos que tengo de México, parece que aquí es más parecido a la laïcité, a la laicidad en Francia, que a la cercanía que tiene el Estado con iglesias en otros países, ¿no? Y eso puede dificultar también la acción de la Iglesia, ¿no? Poner límites, ¿no? Y lo segundo que usted mencionó, sí, a pesar de eso también hay posibilidades, ¿no? Y hay que aprovechar también de estas posibilidades. En el receso me grabaron una entrevista y que parece que eso van a poner en el canal YouTube aquí del centro, y un granito de arena también para contribuir a otra forma de publicidad de la Iglesia. Gracias. Sí. Gracias. Sí, una de las grandes trabas que he visto es que se crea, cuando se cree, que se tiene la exégesis suprema, la interpretación suprema, la teología suprema, y que se es poseedor de esa interpretación suprema, y que nadie por fuera de un grupo, de una iglesia, de una comunidad, nadie puede venir a decir algo nuevo, algo que exceda, que esté arriba, que vea más que lo que se tiene. Entonces, cuando eso pasa, pues se está muy constreñido, o sea, porque no se puede ver más allá. Dice Jeremías 5, bueno, ya como que ya era próxima, casi era próxima la invasión, o ya era próxima la invasión de los babilonios a Jerusalén. Y bueno, estaba la gente como con dolores de parturientas primerizas. Y siguen como dicen, mira Jeremías, date una vuelta por Jerusalén. Si encuentras a una persona que busque la verdad, que haga justicia y busque la verdad, Jerusalén se salvaría. Me quiero referir a la cuestión de la verdad. Porque Jeremías era de muchas preguntas, cuestionaba a Dios, pero lo cuestionaba fuertemente. Era fue un choque muy fuerte, como no hay en toda la Biblia, ese diálogo tan intenso, ese choque, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que si se cree que se tiene toda la verdad, se está muy constreñido.
y Jeremías lo pone de otra manera, o sea, habla de la incircuncisión del corazón, los corazones incircuncisos. O sea, no se quiere escuchar, si tiene los oídos tapados, no se quiere escuchar a otros. Y el Espíritu, por ejemplo, el Espíritu de verdad es porque os dirá todo lo que oyere, os llevará toda la verdad porque os dirá todo lo que oyere. O sea, escucha el Espíritu, escucha el clamor, escucha toda ese choque, también ese choque de Jeremías con Dios. Es importante escuchar. Entonces, yo me he encontrado que cuando se quiere exponer lo que uno ha logrado investigar después de varias décadas, no hay oídos que quieran escuchar. Entonces, pues esa es una gran traba, creer que se tiene la exégesis suprema, la interpretación suprema. Sí, hay que tener sospechas si alguien tiene la pretensión de tener la exégesis suprema y la hermenéutica suprema. Yo creo que eso ya lo dije también ayer, que en la Iglesia Católica tenemos una instancia que tiene la tarea y también el derecho de juzgar sobre teologías, que es la Congregación por la Doctrina de la Fe. La cuestión es de qué manera lo hace. Yo creo que lo importante es que sea también de forma dialogal, porque la verdad no se encuentra decretando, sino dialogando. Y en ese sentido yo entiendo también su contribución. Y una cosa que me gusta de San Francisco, él dijo una vez, tenemos que predicar el Evangelio, y a veces hasta con palabras. Más importante de vivirlo, de practicarlo, lo que yo dije sobre este significado también de la verdad como praxis, como compromiso en el Evangelio. Bueno, quizás aprovechamos para echar todavía una mirada a esta homilía de Monseñor Romero, que para mí es una de las homilías más ricas y más sustanciales de todo el cuerpo de las homilías de Monseñor Romero, del 17 de febrero del 1980. Eso es un poco más de un mes antes de su asesinato. Y es impresionante también de ver sus últimas homilías en conjunto, porque parece que él presintió que le quedó poco tiempo. Y sus homilías se hacen más largas, y eso también es algo excepcional en Monseñor Romero. Normalmente homilías no deberían durar una hora, pero Monseñor Romero tuvo la capacidad de hacer una homilía que duraba más de una hora y la gente no se aburría. Y en esta situación excepcional también hizo homilías excepcionalmente largas. Y en esta homilía sobre la pobreza de las bienaventuranzas, yo creo que hace unas clarificaciones muy importantes también en el entendimiento de lo que es la pobreza y de lo que son los pobres. Y que es su primer entendimiento de pobreza en esta homilía. Hace distinciones. El primer entendimiento de pobreza para él es la pobreza como
denuncia divina. La pobreza puede ser denuncia. Y se refiere a Medellín, la pobreza como carencia de los bienes de este mundo es en cuanto tal un mal. Carecer de los bienes del mundo es un mal, de lo mínimo para una vida digna. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor y las más de las veces como fruto de la injusticia y del pecado de los hombres. Hay pobreza que no debe ser y que hay que combatir, que hay que erradicar. Y en ese sentido dice que es una denuncia divina. Llama a la acción transformadora. Y esta pobreza también la denuncian los profetas del Antiguo Testamento. Mencioné ayer el comienzo del profeta Isaías. Y hay un segundo sentido de pobreza que Monseñor Romero desarrolla en esta homilía. ¿Y cómo la llama? La pobreza como un espíritu. La pobreza como espíritu. ¿Y cómo entender eso? La pobreza como espíritu, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo explicar a alguien eso de la pobreza como un espíritu? Actitud hacia los bienes materiales. Apego, desapego hacia bienes. Sí, el desapego a las cosas materiales, eso creo que es una dimensión de la pobreza como un espíritu, pobreza espiritual. Y otra dimensión de esta pobreza espiritual es una actitud hacia Dios. Una actitud hacia Dios. Otra vez cita Medellín, la pobreza espiritual es el tema de los pobres de Yahvé. La pobreza espiritual es la actitud de apertura a Dios, la disponibilidad de quien todo lo espera del Señor. Aunque valoriza los bienes de este mundo, no se apega a ellos, como usted dijo, y reconoce el valor superior de los bienes del reino. Es una actitud hacia Dios. También se habla de la infancia espiritual, y no en el sentido que se quiere infantilizar, sino esta actitud que Jesús también muchas veces en el Evangelio requiere. Si no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de Dios. El niño que lo espera todo de sus papás, y que tiene confianza total en sus papás. Eso es esta pobreza como espíritu, esta pobreza espiritual. Y el tercer sentido de pobreza que desarrolla en esta homilía, la pobreza como compromiso. Y se podría decir también la pobreza como solidaridad con los que son materialmente pobres, ¿no? Y eso se puede traducir, por ejemplo, en la libre decisión de vivir con gente pobre. En Europa hay la posibilidad de los voluntariados para jóvenes. No sé si aquí en México hay jóvenes en voluntariados. Usted conoce, ¿sí? ¿Puede contarnos un poco de eso? ¿Sí? Bueno, nosotros venimos de una organización Sí. en la que hacemos voluntariado y vamos, bueno, a muchos lugares, entre ellos a casas de adultos mayores. Sí. Igual, también a un albergue de personas que vienen
a los hospitales y también en los hospitales. Fantástico. ¿Y usted viene de dónde? Igual. ¿De dónde? De aquí de la ciudad. De la ciudad, pero se comprometen en un voluntariado y visitan asilos de ancianos. Maravilloso. Eso es lo que quiere decir, es la pobreza como un compromiso, porque dan su tiempo, y el tiempo yo creo que es lo más precioso que tenemos, y dar su tiempo a ancianos, dar su tiempo a presos visitando las cárceles. Yo creo que es un don fantástico, y no solamente el tiempo, sino también la atención, la escucha y el corazón. También hay programas de voluntariados en Europa, por ejemplo, de parte de los jesuitas en Alemania, donde jóvenes pasan un año en América Latina, en África o en Asia, con gente que vive en situaciones de pobreza y comparten esta situación. Yo digo, a veces a mí me tocó durante un tiempo preparar a los jóvenes que se han comprometido por un voluntariado. Yo les dije, tienen que tomar en cuenta que esta aventura muchas veces comienza con la venganza de Montezuma, con la diarrea. Así a mí me pasó hace 30 años en El Salvador. En las primeras semanas me agarró la venganza de Montezuma. Eso es. También quiere decir compartir situaciones de inseguridad. Eso también lo digo a los jóvenes que de Alemania se comprometen para ir, por ejemplo, a El Salvador. Me vinieron bastante preguntas sobre la posibilidad de ir a El Salvador. Yo en primer momento siempre les animo. Digo, me parece muy buena idea. Es un país fantástico El Salvador. Y en segundo momento digo, pero tienen que tomar en cuenta que eso es un poco más arriesgado vivir en El Salvador que vivir en Múnich, ¿no? Pero si tienen cuidado, si tienen precaución, si escuchan también lo que la gente les dice, que no vayan a tales lugares, entonces no corren mayores riesgos, ¿no? Y hasta hoy no tengo conocimiento que a un voluntario que así ha venido a El Salvador le ha pasado algo. Uno una vez me contó que estuvo testigo de un asesinato, que en la calle mataron a un hombre y eso le afectó, le impactó mucho. Pero bueno, eso es la pobreza como compromiso, la pobreza libremente elegido. Y en cierto sentido también el voto de pobreza de los religiosos y de las religiosas entra en ese sentido de la pobreza. Pero para ser honrado, al menos yo como jesuita, yo relativizo también este voto de pobreza si lo comparo con la situación en que mucha gente tiene que vivir. Porque no tengo así pertenencia personal, no tengo coche, pero tenemos coche de comunidad, en mi comunidad en Bruselas, y a mí me gusta mucho más la bicicleta que el coche. Todo lo que hago en Bruselas lo hago en coche, pero bueno, vivimos el voto de pobreza, pero al mismo tiempo también tenemos la seguridad de la vida material, ¿no? Por eso no quiero comparar mi vida con la vida de muchos de mis amigos
en Jayaque, pero es una forma también de un compromiso voluntario y al menos de una solidaridad intencional con los pobres. Mis papás fallecieron y nos dejaron alguna herencia y lo que a mí me tocó todo lo mandamos a un proyecto de becas que fundé hace ya casi 28 años en El Salvador, que permite a algunos jóvenes de hacer estudios superiores. Bueno, esas son estas distinciones que Monseñor Romero hace en esta homilía de pobreza. Yo creo que ayuda también a entender mejor esta realidad de la pobreza, que hay la pobreza miseria, denuncia, que hay que combatir, que hay que erradicar. Eso sigue siendo un desafío global. Ya mencioné la cifra de más de 800 millones que todavía hoy viven en la pobreza extrema, y eso quiere decir que no saben lo que van a comer mañana y que no pueden dar comida a sus hijos. Y eso yo me imagino como lo más doloroso de los papás, que no pueden alimentar a sus hijos y no tienen el mínimo de un cuidado médico, ¿no? Y menos la posibilidad de desarrollarse estudiando y tomando una profesión que les da dignidad y les da el sustento de vida. Esta pobreza hay que combatirla y hay que erradicarla, y para mí un escándalo de nuestro mundo sigue siendo que eso podría ser posible, pero falta la voluntad política. Y el Papa Francisco no se cansa también de denunciar y de pedir para que eso para que eso tome fin. Segundo sentido de la pobreza como espíritu. Ignacio Ellacuría también habló una vez de la pobreza con espíritu. Eso lo desarrolla en su libro Conversión de la Iglesia al Reino de Dios. Y si les podría hacer una recomendación también de una lectura de textos teológicos muy sustanciales sobre el tema de la Iglesia de los pobres, sería este libro de Ignacio Ellacuría, que seguramente tienen en la biblioteca. Y el último sentido de la pobreza como compromiso y la pobreza como solidaridad.